Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver romanticismo europeo. Es un movimiento literario que dominó la literatura europea desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Se caracteriza por su entrega a la imaginación y la subjetividad, su libertad de pensamiento y expresión y su idealización de la naturaleza. El término romántico se empleó por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII con el significado original de semejante al romance, con el fin de ver los elementos fantásticos de la novela de caballerías muy de moda de la época. Hacia finales del siglo XVIII, los gustos literarios en Alemania y Francia se alejan progresivamente de las tendencias clásicas y neoclásicas. Los autores románticos encuentran su primera fuente de inspiración en la obra de dos grandes pensadores europeos, como fue el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau y el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Fue precisamente Rousseau quien estableció el culto al individuo y celebró la libertad de un espíritu humano al afirmar siento antes de pensar. Goethe y sus compatriotas, los filósofos historiadores. La obra que justifica la insurrección contra la autoridad política. También vemos la célebre novela de Goethe, Las desventuras del joven Werner. Esta obra que figura entre las principales referencias del movimiento romántico. Vemos también cómo temas como cómo corresponden a un estado de ánimo imitado por los autores románticos. También se ve reflejado en su vida personal, la melancolía, todos los temas que generan. Vamos a ver también ahora de Johann Wolfgang Goethe. Nació el 28 de agosto de 1749 en una familia de clase media de Frankfurt de Main, Alemania. Johann Caspar Goethe, su padre, un abogado y un hombre ilustrado, se retiró de la vida pública y educó a sus hijos él mismo. Todos los hijos estuvieron juntos hasta que su hermana Cristina, que murió a una temprana edad. Goethe fue casi de todo, fue empresario, teatral, crítico, periodista, político, diplomático, pintor, filósofo. Fue dotado de una fabulosa inteligencia y un ejemplar equilibrio espiritual, conseguido mediante una rigurosa disciplina. Se convirtió en vida en el paradigma de un cierto ideal europeo, basado en la cultura y en la curiosidad universal. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Leipzig, donde él se interesó en la literatura y en la pintura. Entre sus obras se encuentran una comedia en verso de un acto, El capricho del enamorado, de 1767, y una tragedia en verso, Los cómplices, de 1768. También estudió alquimia, astrología. En Estrasburgo conoció a Friedrich Brion, quien le inspiró en la mayoría de sus personajes. También inició una amistad con el filósofo y crítico Johann Gottlieb von Herder. Luego se graduó en Derecho y regresó a Frankfurt
y escribió la tragedia de Gons from Breindeleg en 1773, junto al manifiesto sobre el estilo y el arte alemán. En su obra también se pueden reflejar los problemas que vivió durante toda su vida. Se cuenta que a mediados de 1772 Goethe conoció a Charlotte Buff, esposa de un funcionario de apellido Kessner. Sufrió un fracaso y el poeta tardó para ello 2 años en superar ese fracaso. En 1774, Goethe escribió Las penas del joven Werner. La trágica historia se convirtió en la obra emblemática del romanticismo. Aunque fue censurado por los sectores religiosos por justificar el suicidio, la novela tuvo una acogida sin precedentes. Incluso Napoleón confesó haberla leído más de 8 veces. Entre 1772 y 1775 escribió los dramas Clavijo de 1774 y Estela de 1775, y muchos ensayos cortos sobre temas literarios y teológicos. Mientras intentaba abrir sin éxito un bufete de abogados en 1775. Luego Goethe se fue a vivir y a trabajar en Weimar, su capital, que entonces era uno de los centros intelectuales y literarios de Alemania. Estudió también mineralogía y escribió poco durante los 10 años de su estancia en Weimar. Comenzó también la composición de algunas de sus obras más famosas, como Tauris en 1787, Fausto, que luego también lo sometió a cambio como resultado del siguiente acontecimiento importante de su vida, su estancia en Italia desde 1786 hasta 1788. También hay versos émblicos de Tauris, dramas como en Mo, Torcuato Tasso. Dirigió también el Teatro Ducal en 1791 a 1813. También tuvo escritos entre 1805 y 1832, donde destacan las novelas Las afinidades selectivas y Los años de formación. Tenemos también que falleció él el 22 de marzo de 1832, y entre sus obras más conocidas fue Fausto, que fue retocada durante 17 años, desde 1773 hasta 1790. Entre sus obras tenemos El capricho del enamorado de 1767, Los cómplices de 1768, Clavijo de 1774, Estela de 1775, La selva negra de 1789, Torcuato Tasso de 1790, Los años de aprendizaje, La novia de Clorinto de 1797, Hernán y Dorotea de 1798, Fausto, primera parte de 1807, Las afinidades electivas, Poesía y verdad, Viaje a Italia de 1816, Los años de peregrinaje de Wilhelm Meister, Elegía a Marievan de 1823. También tenemos Fausto, segunda parte póstuma de 1832, Poesía y verdad, parte 2. Volvemos a recordar que él falleció un 22 de marzo de 1832, y en Alemania la Logia Oficio le hizo una ceremonia de duelo
el 9 de noviembre del mismo año.